Deuteronomio capítulo 31. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra colocados dentro del arca. Deuteronomio 31, versículo 9 dice así: y escribió Moisés esta ley. Muy importante este versículo, hermanos queridos, porque dice así el texto: y escribió Moisés esta ley. La otra ley la escribió Jehová, pero esta ley la escribió Moisés. Y dice el versículo 9 que cuando la escribió Moisés, la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Versículo 24. ¿Qué hizo Moisés cuando acabó de escribir esta ley? Sigo leyendo. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Escuchen bien, hermanos queridos, esta ley que escribe Moisés, según el versículo 24, la escribió en un libro. La otra ley que escribió Jehová la escribió en tablas de piedra, pero esta ley la escribe Moisés. Y Moisés la escribió en un libro, dice el versículo 24. Y cuando seguimos leyendo, el versículo 25 dice que dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley. ¿Tomad qué? ¿Tomad qué? Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. La orden que recibe Moisés es: toma el libro de la ley y colócalo al lado del arca del pacto. No lo pongas adentro del arca, porque adentro del arca está la otra ley. Esta ley me la vas a colocar al lado del arca. Esta ley que usted escribió, Moisés, en un libro, colócala al lado del arca. La razón por la cual hago énfasis en estos tres aspectos es porque en el mundo religioso muchas veces se confunden estas dos leyes, porque la gente asume que cuando lee la Biblia y se encuentra con la palabra ley, siempre está hablando de la misma ley. Pero debo decirles que cuando estudiamos la Biblia y encontramos la palabra ley, debemos preguntarnos ¿cuál ley? Porque en la Biblia hay varias leyes. Hay una ley que escribió Jehová, hay otra ley que escribió Moisés, hay una ley que fue escrita en tablas de piedra, hay otra ley que fue escrita en un libro, hay una ley que fue guardada adentro del arca y hay otra ley que fue guardada al lado del arca. Por lo cual, cuando leemos acerca de la ley, lo primero que debemos preguntarnos es ¿cuál ley? Pero para diferenciar una de la otra y tener una referencia bíblica, acompáñame al libro de Levíticos, el capítulo 7. ¿Qué libro dije, hermanos? Levítico, el capítulo 7. Leemos los versículos 37 y 38 que dicen así. Levítico 7, 37 y 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Ahí está diciendo la palabra de Dios que esta ley tiene que ver con sacrificios y ceremonias, tiene que ver con derramamiento de sangre. Esta ley tiene que ver con rituales en el santuario. Moisés escribió esta ley que tiene que ver con todo lo que involucra los simbolismos del plan de salvación.
ceremonias, rituales, sacrificios, todo lo que tiene que ver con derramamiento de sangre fue escrito por Moisés en el libro y fue colocado al lado del arca. Pero la otra ley que vamos a llamar de ahora en adelante la ley moral, los 10 mandamientos no tienen nada que ver con derramar sangre, porque más bien dentro de los 10 mandamientos Dios dice: no matarás. Una ley tiene que ver con derramamiento de sangre y la otra ley no tiene nada que ver con derramar sangre, porque los 10 mandamientos tienen que ver con el carácter de Dios. Los 10 mandamientos son una transcripción del carácter de Dios. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, cuando lo hacemos con fe, cuando lo hacemos con amor, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie de manera que reflejemos delante de los hombres el carácter de Dios. Los 10 mandamientos son la ley moral, y esta ley que escribió Moisés la vamos a llamar la ley ceremonial. Repasemos rápidamente lo que hemos dicho hasta acá. ¿De cuántas leyes estamos hablando, hermanos? 2 leyes. Una ley fue escrita por Jehová y la otra ley fue escrita ¿por quién? Por Moisés. Una ley fue escrita en tablas de piedra y la otra ley fue escrita ¿dónde? En un libro. Una ley fue guardada dentro del arca y la otra ley fue colocada ¿dónde? Al lado del arca. Una ley es eterna, como Dios es eterno, y la otra ley es temporal, como Moisés es temporal. Una ley tiene que ver con el carácter de Dios, que es una transcripción de su carácter. Los 10 mandamientos, desde el primero hasta el último, tienen que ver con el carácter de Dios. Y la otra ley tiene que ver con sacrificios y ofrendas. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. Griselda, ¿me está siguiendo? Amén. Cuando encontramos la palabra ley en la Biblia, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacer? ¿Cuál ley? Vamos a ver si hacemos unos ejercicios rápidamente. Por ejemplo, Romanos el capítulo 7 y el versículo 7. Vamos a leer el versículo y hay que practicar lo que estamos estudiando. Hay que practicar lo que estamos estudiando. Vamos a ver qué dice Romanos 7 y el versículo 7. Romanos 7 y el versículo 7 dice así: ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué es lo que hay que preguntar ahora, hermanos? ¿Cuál ley, verdad? ¿Cuál ley? Porque ya sabemos que hay más de una. Así que si el texto dice que la ley es pecado, la pregunta que hay que hacer es ¿cuál ley? Sigamos leyendo el versículo. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿De cuál ley está hablando aquí el apóstol? La ley moral, porque el 10º mandamiento de la ley moral dice no codiciarás. Es decir, que cuando uno aplica lo que la Biblia enseña, que es dejar que la Biblia se explique sola, no hay por qué estar confundido, porque la Biblia es la revelación de la palabra de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, y el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos nos ayudan a entender perfectamente la verdad de la ley moral y la ley ceremonial. Así que Romanos 7:7 está hablando de los 10 mandamientos de la ley moral. Miremos otro versículo a ver si estamos conectados. Hebreos 9 versículo 22. Vamos a ver si estamos conectados, hermanos. Hebreos 9 22. El apóstol nos dice así: y casi todo es purificado según la ley. ¿Qué hay que preguntar ahora? ¿Qué hay que preguntar? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Casi todo es purificado